Muy bien, ingeniero. Bien, vamos a seguir analizando el error y los esperando a que veamos luego de esta presentación el error estadístico. Ese es el objetivo. Pero, porque el error, lo estamos mirando el error absoluto, el error relativo, ¿qué es lo que está haciendo? Nos está llevando en forma sistemática a que utilizamos los valores estadísticos. Y entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Lo que va a suceder es que con la instrumentación con la que vamos a trabajar, todos van a tener incluidos en su software eh, todos estos valores. Algunos inclusive van a acumular datos en sus memorias, etcétera, etcétera. Y además van a tener cuidado con el tema de las unidades. Bien. El jueves vamos a pasar clases, ¿no? Porque recién hay, desde el mediodía, la tolerancia. Entonces, pasaremos y allí lo analizaremos en la tabla estadística. Vamos a tratar de hacer lo más rápido posible porque de esa manera ustedes se liberan. Creo que en la tarde no quedan clases y a partir de allí prácticamente es hasta la siguiente semana. Bien, miren, un calibrador, un vernier, muy lindo. Y aquí lo que me está especificando es de que tiene 0.5 milímetros de apreciación. Bien, lindo instrumento, miren. Hemos quedado en que después les voy a mostrar la estación PP. Ya sabemos de que el acto de medir es comparar con un patrón. Si medimos el ancho de una poniendo un pie delante del otro, podemos decir que el ancho de la ola es de 18 pies, siendo el patrón el pie. ¿Qué es lo que hemos ya aprendido? Hemos aprendido de que cuando tenemos que medir algo, tenemos que medir la altitud, la tolerancia y la unidad. Y entonces, en esa tolerancia está, si se quiere, definido qué error es permitido en una medición. Bien, una medida nunca puede ser exacta. Es por eso es que cuando medimos, queremos ponderar ese medido y obviamente su error. Siempre cometemos error. Una medida no será completa sin la gestión del error. Eso es lo que la gente que se va a dedicar a instrumentación tiene que tenerlo muy, muy, muy claro. Mucha gente empieza a trabajar de instrumentista porque si te ofrecen, no vas a rechazar, no vas a negar. Y de allá, bueno, es que en función de cuán bien lo hagas, vas a escalar acciones dentro de la organización. Y he conocido excelentes profesionales que han empezado como instrumento. El error es debido a los instrumentos de medida que son utilizados o debido a nuestra propia percepción. Y entonces, al medir, cometer un error es inevitable. La teoría del error, ya hemos visto, pero vamos a un poquito ampliar el concepto. Hemos llegado a la significativa y también hemos llegado a la notación científica. Les estoy mostrando cómo hemos ido avanzando en esta. Sí, es todo un arte el tema de la medición. Y es algo que no podemos perder nuestro punto de vista, que si bien con la tecnología actual parecería que está relegada, no. A nadie.
tenemos que interpretarla con la verdadera magnitud. ¿Qué es lo que está pasando en ese sistema que estamos capturando información? Bien, la teoría del error clasifica los errores desde el punto de vista práctico en errores accidentales, sistemáticos, errores gruesos y aleatorios. Ya hemos visto una parte de todos estos, pero ahora los vamos a ver desde otro punto de vista. El error accidental. El error de mediciones se define como la diferencia entre el valor medido y el valor verdadero. Esa es la definición del error. El error afecta y está presente en cualquier instrumento sensor y se debe distinguir y se debe a distintas causas. El error determinístico o sistemático está relacionado a la exactitud, conocemos, de las mediciones, y las causas se pueden prever, calcular y eliminar mediante compensaciones y calibración. Bien, el instrumento va a ir evolucionando en esa medida. El sensor tiene probabilidad de fallar, tiene probabilidad de fallar. Y entonces ustedes tienen que darse cuenta qué está pasando. Porque una vez colocado el sensor, calibrado y puesto en operación, la probabilidad es que falle como sensor, sí, pero ¿qué puede suceder? Lo que puede suceder es de que la máquina está vibrando, está sometida a cambios de temperatura, dilataciones, contracciones. No es lo mismo verano que invierno. Y entonces todas esas solicitaciones que no son inherentes al sistema de medición juegan un papel gravitatorio. Inclusive, la acción de otros efectos que están alrededor del sensor puede ser de que nos altere el valor que estamos sensando. Y entonces hay que tener un poquito de cuidado, paciencia y poder observar qué es lo que está pasando en el entorno de un sensor. Y el sensor se puede inclusive descalibrar por vibración. Y hoy en día los sensores vienen con display y se van a dar cuenta perfectamente de que de repente qué está pasando con el display y entonces qué está pasando con el sensor. No tenemos que ver que directamente no tengo señal, que eso es lo que pasa con un termómetro. Y entonces, pero me va a producir información errónea, pero generalmente no usas un solo sensor, usas un conjunto. Esa es la solución. Entonces, que no se puede prever dependen de causas desconocidas denominadas aleatorios que están relacionados con la precisión del instrumento. Fíjense qué importante que es esta exactitud y esta precisión. Que después, esto mismo, tenemos que trasladar. Estamos mirando desde el punto de vista de la medición y después tenemos que trasladar como propiedades que tienen que tener incluidos los sensores en su proceso de fabricación. Entonces, la teoría del error me dice que hay errores accidentales, sistemáticos, gruesos y aleatorios. Este es el motivo, el error sistemático. Miren, ¿qué es lo que tengo acá? Tengo cómo manejando los datos. Estoy mirando los impactos de la precisión, ¿sí? En la exactitud, perdón. Y aquí estoy mirando qué es lo que está pasando con la precisión. Miren, la media, la desviación estándar. Ya después, con estos valores, vamos al tema estadístico. Entonces, la precisión son errores aleatorios, la exactitud son errores sistemáticos, errores absolutos. Y estos aleatorios, wow, quedan ahí, medio que al aire. El error accidental, el error
Accidental, como su nombre lo indica, son accidentes que se producen. Son debido a causas imponderables que alteran aleatoriamente la medida. Aleatorio. Los errores accidentales aleatorios los podemos reducir si tomamos un conjunto de medidas y calculamos su valor medio. Medio que es, medio que no. Porque con el valor medio que tengo, el valor promedio. Al producirse aleatoriamente las medidas, estas se distribuyen alrededor del valor real. Un tratamiento estadístico, por eso es que parece el tratamiento estadístico, nos permitirá elevar su valor medio conjunto de las medidas realizadas. El valor medio, su desviación. Los errores sistemáticos, en cambio, son producidos por causas imponderables que alteran el resultado de las medidas. El error en la medida se produce de forma aleatoria. Se distribuyen alrededor de un valor real. Un tratamiento estadístico permite estimar la magnitud de ese valor. Otra vez aparece el tratamiento estadístico. Debido a la existencia de lo sistemático, es simple conocer el valor real de la magnitud de la medida. Error aleatorio. No se conocen leyes ni mecanismos causa debido a la excesiva complejidad o por su pequeña influencia en un resultado final. Para conocer estos errores, primero debemos realizar un muestreo de medidas y con los datos podemos calcular la medida y la desviación típica. Y otra vez ya nos está yendo a que tenemos que manejar con esos errores con los datos estadísticos. Con estos parámetros se obtiene la distribución normal y podemos acotar el nivel de confianza. Con esta distribución normal es que trabajamos con campanas de Gauss. Se ha llevado estadística, se utiliza la famosa T-Student, ¿no? Y entonces ahí tengo, ¿no?, la media y la dispersión. Las medidas estarán dentro de la campana de Gauss con márgenes para un nivel de confianza establecido en 95 y el 98%. Pero este es un error exagerado. Y el 98% depende, ¿no? En el error sistemático, las medidas realizadas en las mismas condiciones permanecen constantes en valor absoluto y sí. Para determinar el error sistemático de la medición, se debe realizar una serie de medidas con la magnitud que estoy midiendo. Se calcula la media aritmética de estas medidas, luego de hallar diferencia entre la media y la magnitud medida. Y entonces el error sistemático será la diferencia en la media y la medición que estoy realizando. Y entonces aquí es lo que aparece mi campana de Gauss. Y el manejo estadístico. Y entonces aquí lo que me va a interesar va a ser este valor medio, esta dispersión. ¿Qué es este valor medio? Exactitud. Y esta dispersión es la precisión. Y entonces miren cómo lo estamos manejando al error aleatorio. Y esto lo vemos temáticamente cuando entendemos estos gráficos que nos permiten, que nos permiten evidentemente determinar si tengo un error sistemático, tengo una precisión. Y aquí, una dispersión. Y aquí puedo pensar de que tengo todo un despelote debido a que las medidas son cualquier cosa. Y tengo un error aleatorio, por consiguiente, algo sucediendo, ¿no? Entonces, esto decimos que con una calibración lo podemos llevar a que coincida con el centro de la diana. Existen dos tipos de errores en metrología: el error aleatorio
y el error sistemático de Sosa. El error sistemático se debe a errores en el diseño o análisis de estudio y compromete la validez del resultado. Se produce por una mala calibración del instrumento desviando en una misma dirección de forma sistemática. ¡Wow! Siguen entrando. Wow. Aquí voy a cambiar una palabra. Una letra de... Bueno, 36. ¿Se ve, sí? Error sistemático. Se debe a errores en diseño. Errores. Repite. El error aleatorio se debe al azar generalmente, al error de muestreo y que afecta principalmente a la precisión. Una medida será más precisa cuanto menos sea el componente aleatorio. Todavía no está bueno. Uy, todavía está peor. Más dispersión. Si somos cuidadosos con los procedimientos de medición, podremos controlar y minimizar los errores sistemáticos. No me gusta este podremos, sino podemos directamente. Podemos controlar y minimizar los errores sistemáticos. Bien, análisis de las medidas. Se mide la longitud de una barra y se obtiene dos conjuntos de medidas. Miren, 46, 146, 146. ¿Es una buena medida? Es una buena medida. Si saco la medida, 146. Miren esto. Otro grupo, tenemos 40, 152, 146. Si sumo y saco el promedio, me da 146 en alto. ¡Wow! Pero obviamente el grupo B tiene un error terrible. En ambos casos, el valor estimado del valor promedio es el mismo, 146 centímetros. Sin embargo, la precisión de las medidas no es la misma. ¿Cómo podemos diferenciar la precisión de los conjuntos de medidas? Utilizando el concepto de error o incertidumbre, se entiende mejor la diferencia de las medidas obtenidas. Al expresar una medida, siempre se debe especificar el valor observado junto con su error y la unidad correspondiente. Junto con su error, este es el valor del intervalo donde estimo que puede estar. Miren, acá tengo 146 por un lado y tengo un intervalo de 6, porque menos 6 me da 146 y más 6 me da 152. En cambio acá el intervalo 0. Ahí está la diferencia. Esta es una buena medida. Aquí estoy midiendo cualquier cosa. Cualquier ancho es esto. Podemos decir que el valor verdadero de la medida se encuentra con alta probabilidad en un intervalo cuyos límites son la estimación de la medida más menos el error estimado.
Entonces, en el primer caso, el error prácticamente es cero, y en la segunda el error es más o menos 6 centímetros. ¡Wow! 6 centímetros, imagínense, más de 2 pulgadas, para que se den cuenta. Es más o menos el valor del ancho de un ladrillo, o si quieren la altura de un ladrillo. Es mucho. En la medida del grupo B, una vez estimado el error, se escribiría 146 más o menos 6 centímetros, lo que habíamos analizado. Notación con cifras significativas. Esto ya lo hemos analizado anteriormente, pero hay que repetir un poco, hacer hincapié, porque después de acá nunca más lo van a ver. Acuérdense lo que nos digo. Inclusive, usan mal cuando están utilizando la notación científica. Y 312. ¿Sí? No queda otra, pero 3, 14, 16. Wow. Sí, de repente, si vemos redondeo, 3, 14, 16, 6 me daría 7. 6, 14, 17. 17 me va a dar 2. 6, sigo. 3, 14, 2. Pero 2, cuando redondeo, es menor que 5. Entonces me queda 3, 14. Wow. Entonces el 16, 14. 3, 14, 16, 16 es irrelevante. Estoy cometiendo error de 16 en la 10.000ava parte. Sí, cuando estás trabajando en un software, de repente es conveniente colocarlo. Sí, porque cuando trabajemos cifras muy grandes, ahí posiblemente puede tener una incidencia. Bien, jóvenes, tienen que empezar a utilizar lo que se llama el sentido común. El sentido común es el elemento que te va a permitir discernir y te va a sacar de los grandes problemas. Porque vas a tomar soluciones que de repente no te van a afectar y te van a sacar el dolor de cabeza. En esos instrumentos de aguja, leer, leer 3 dígitos es una verdad, inclusive 2 dígitos. Y peor todavía cuando se tiene escala, porque entre intervalo y intervalo de repente hay 100 amperios. Entonces vas a colocar que esté la aguja entre medio de 100 y 200, vas a colocar 137.65, 8, 4, 3, 2. No, no tiene sentido. Por la magnitud del intervalo que representa la unidad que estás lecturando, que estás viendo. Por eso les digo, viene aquí el tema del sentido común. ¿Cuándo vas si estoy midiendo en millones de metros cúbicos y voy a facturar? Yo creo que sí vale la pena. Porque si vas a facturar cifras grandes, esos decimales se van a volver, se pueden volver miles de dólares. Ahí está la diferencia. Si voy a un cubo de agua más, menos, 2, 3, 4, 5, 8, milésimo, es milésimo, ya no tiene sentido. ¿Por qué? Porque obvio, ¿cuánto decidí en el cobro de la tarifa?
Ah, pero esa fracción sí, como el contador va a seguir trabajando, algún rato se va a poner en evidencia y se va a facturar, pero valores pequeños no tienen sentido. No sé cómo será en el futuro, porque en el futuro de repente estoy pensando en voz alta, ¿no? Vendrán unos medidores, eh, pero súper electrónicos que se puedan conectar a internet porque el cable de fibra óptica está pasando por allí. Entonces, con Bluetooth vos vas a poder levantar la señal y te va a llegar a tu centro de cómputo, al campo asignado para la facturación y vas a facturar porque ya no vas a latear a la gente para que lectura, porque te resulta económico. ¿No han visto el periódico el domingo? El periódico del domingo dice que el sueldo mínimo se ha caído por debajo de los 1.300 bolivianos por efecto de la gran oferta de mano de obra que tiene el mercado. Y entonces toda esa política de estos socialistas se fue al carajo. Ah, pero estos socialistas no sirven para nada. Ahora están con el culo fruncido por la administración de Rusia. Imagínense si lo de Venezuela sucedía en esta época, hace 4 años, 5 años. No lo apoya a Venezuela, a Rusia, a su papá, al que lo salvó, al que le sacó las papas del fuego. Papa caliente estaba que se caía Maduro y le dijo, los rusos, vos te quedas, ni Cuba, Cuba lo apoya, no, es una vergüenza. ¿Cómo, güey? Ah, porque claro, Rusia ha caído en desgracia, tiene que atender su guerra y ya no tiene para regalarle las monedas, los centavos, con los que estos cojudos. Pero, a ver, miren lo que es los, los magnates de toda la URSS, de toda la izquierda, son unos gusanos, son lo que decían los gusanos de la revolución, se han apropiado de todas las empresas públicas y son los, hay una palabra que utilizan, ni siquiera ya son magnates, pero tienen billones de dólares, Dios mío, están dentro de la gente rica. Y lo mismo sucede en Rusia, lo mismo sucede en Bielorrusia, lo mismo sucede en Ucrania, Georgia, Kazajistán, Kenia, etcétera, etcétera, etcétera. ¡Wow! ¿Qué hemos engendrado con la revolución? Dios mío. No, algo está sucediendo que estamos haciendo mal. Y ese algo que estamos sucediendo y estamos haciendo mal, no podemos hacer con nuestro sistema de medición. A eso es una cosa es la política y otra cosa es la tecnología. La tecnología es exacto. Si tienes, si tienes toda la electrónica para medir el error, te lo va a medir. En cambio, el error que cometen estos señores es una estafa de sus países. Y aquí también es igual, otra cosa igual. No podemos medir el error de nuestros políticos. No podemos ponderar qué desviación tiene de la media. La corrupción es eso. La corrupción es la teoría del error es llevado al extremo. Wow. Y miren, en cambio,
No somos políticos, somos gente que manejamos los conceptos para encontrar la optimización de la instrumentación que nos utilizamos, de las máquinas con las que estamos trabajando y tratar de hacerlas a nuestras empresas rentables para que podamos generar trabajo y dar bienestar a la sociedad. En cambio, estos hijos de puta, perdóname la expresión, se aprovechan de la riqueza o del trabajo que nosotros tratamos de generar. Es así, por ahí va la cosa, joven, por ahí va la cosa. Pero esta teoría del error nos tiene que despertar, inclusive para ver qué estamos haciendo en nuestras propias vidas. Los invito a reflexionar en un silencio apropiado cada uno de ustedes. Como decían los griegos de la filosofía, los grandes filósofos griegos decían de la filosofía que era una conversación con tu espíritu. Mira, la filosofía, una conversación con tu espíritu. Pero ¿qué es la filosofía? La búsqueda de la verdad. Wow. Y no estaban equivocados, creo yo. Se debe escribir correctamente el error, debido a que su valor es aproximado, no tiene sentido dar más de una cifra significativa, lo que estábamos hablando del sentido común, excepto en caso de que al quitar la segunda cifra significativa se modifique de forma considerable su valor. Por eso digo, ¿no? 3.14. El 16 es irrelevante. Normal es que el error sea expresado por una cifra significativa, excepto cuando esa cifra sea 1 o cuando sea un número mayor que 2, seguido por un número mayor que 5. En ese caso se puede expresar con dos cifras significativas, lo que hemos analizado en la clase anterior. Y entonces, mire, el error. ¿Qué les parece? Estoy mirando voltios. ¿Tiene sentido mirar 0,12 voltios mayor que este valor? 1203. ¿Qué sería? Décima, centésima, milésima, 10 millonésima a la parte. ¿Tiene sentido este 0,3? No. ¿Por qué? Porque si lo redondeo es 0. Entonces me quedaría 12,00. Y como hemos analizado la clase anterior, 0,0 no tiene consistencia. Entonces, esto es lo que prevalece. Vamos a ver en una visión de una longitud. ¿Tiene sentido 30 centímetros, punto 11? Sí, lo estoy de repente mirando con un flexo. Pero 30, 11, 01, igual. Este 01, igual que el ejemplo anterior. Este ejemplo voy a redondear y me va a quedar 11,00. Entonces 00 no tiene sentido. Entonces, esta es la forma de expresar. Escribir correctamente el valor de la medida. No tiene sentido que la precisión de la medida sea mayor que la magnitud del error. El orden decimal de la última cifra significativa del error debe coincidir. Y la última cifra, ¿cómo es? El orden decimal de la última cifra significativa y la última cifra significativa del error deben coincidir ya. La cifra significativa de lo que estoy mirando con el error. Bien. Si hace falta, se redondea el valor de la medida. Mire, esto tiene sentido. ¿Por qué? Porque si le agrego más o menos 12 voltios, el intervalo donde tendría que medir sería 48,84, 48,60. Pero aquí no, el mismo 12 acá no sirve. ¿Por qué? Porque me está variando acá, se me convierte en 8
4, 1. Wow. Esto solamente tengo que utilizar para estas secciones. Pero dentro de este rango, esto resulta que la tolerancia es una medida muy grande respecto al decimal. Vamos a ver este otro ejemplo. Una medida de longitud. 560 más menos 10. ¿Sí? Bien. Con más menos 10 tendría 570, 550. Ahora miren esta otra. Tengo 573, 553. ¿Y qué es lo que está mal entonces? ¿Mm? ¿Lo ven? ¿No? Que con los 10 me estoy saliendo del valor del 70. Me estoy saliendo a 773. No. Entonces, van a tener cuidado cómo me van a manejar los huelgos, las tolerancias. Tercero, hay que tener en cuenta los números grandes o pequeños que son identificados mejor utilizando las notaciones. La notación científica nos costó entender, nos costó utilizar, pero todos los que hemos trabajado con las calculadoras científicas, esto creo que, sin temor a equivocarme, lo manejamos misteriosamente, con buen sentido común. Y entonces es fácil de entender, porque la cifra significativa es algo que nos permite identificar qué es lo que estamos haciendo, pero con, eh, con la notación científica, el error de interpretación lo minimizamos. Conviene escribir tanto el valor como el error acompañados de la misma potencia. Miren, este 4 con este 4 tienen que ser la misma potencia. No puede ir esto con esto. El otro día ayer estaba con un chico control y decía, a ver, quiero que me analicen qué es el número neperiano. ¿Y qué fue la otra pregunta que les hice? ¿Por qué no maneja el número neperiano? Y que lo denominamos como neperiano, pero en realidad es el número natural. Y el otro tema, ¿qué era? Miércoles, se me olvidó. Pero son que tenemos que tenerlo claro. Pues. Ahorita cuando estaba mirando, eh, cuando nosotros vemos el logaritmo en base 10, en base natural, lo que hacemos es la base 10, 1, 100, 2, 1000, 3, entonces números muy grandes los podemos manejar con mucha más precisión. Y entonces allí es donde, ah, ah, ¿por qué les pregunté? Y a ustedes también creo que les he preguntado, ¿por qué siendo E a la X, cuando estamos haciendo el análisis de las ecuaciones diferenciales, se convierten en valores lineales? ¿Por qué? Porque estamos utilizando la propiedad del logaritmo. Pero como el logaritmo no lo entendemos, obviamente que no nos damos cuenta. Pero si utilizo el
en el diagrama logarítmico, esa ecuación que es una exponencial se convierte en una ecuación lineal. ¿Cómo puede ser posible que un seno que un coseno sea lineal? Eso me choca. Claro que sí. Ah, pero, y para eso te enseñaron la variable compleja. Para eso te enseñaron de que con la función exponencial vos puedas hacer el análisis mediante del seno del coseno. Y todavía, con más exquisitez, si todavía utilizas los armónicos. Ah, pero el seno y el coseno es lo mismo, solamente que tiene, para ustedes los electrones, que tiene un rectángulo. Ya está. Ya está. Pero, jóvenes, los invito a que usen el sentido común y empiecen a intentar la ingeniería, porque eso es lo que van a ir a hacer en el campo profesional. Estos simples conceptos son los que les dan forma a la calidad del trabajo que van a realizar. Porque si mi memoria no me falla, el seno es e a la alfa t más e a la menos alfa t sobre 2. En cambio, el otro es e a la menos alfa t menos e a la menos alfa sobre 2. Ahí es todo. Esos dos señores, más, más Laplace, son definitivamente, y Newton, definitivamente fueron unos genios. Miren, estos señores hace siglos que están vigentes y no han pasado de moda. No ha habido nadie que saque algo que nos permita entender mejor la matemática. Todos han girado en base a estos conceptos que nos han largado. Albert Einstein, desde el siglo pasado, 100 años que tiene o más, ya. Y él con su relatividad y su número cuántico nos han dejado. Y una carta escrita pero dice, cuando creo que esperan 200 años, porque recién en ese momento la mente del hombre va a poder entender que esto me ha dejado como un legado. Wow, ¿qué será? Me intriga. Pero miren, a manejar estos números de la notación científica, lo que tengo que tener cuidado en manejar las posiciones para el número y para su error. Miren, aquí no puede. ¿Esto qué me está diciendo? De que es 4.678 por 10 a la menos 8, más menos 0.02 por 10 a la menos 8. Entonces saco factor común. Puedo expresarlo de esta forma, puedo expresarlo de esta forma. Aquí saco factor el 10 a la menos 4 y tendría lo mismo que acá. Pero acá no puedo hacer eso. No puedo hacer eso, es mío. Bien, el error absoluto, ya lo manejamos. El error absoluto es la diferencia entre el valor exacto y el valor obtenido de la medida. El error absoluto no puede ser conocido con exactitud, ya que normalmente se desconoce el valor exacto de la medida. Bien, por ello, utilizamos la estimación del intervalo en el que se encuentra el valor absoluto. Segundo, a esta estimación de la denominada se la ha denominado error o incertidumbre y lo llamaremos simplemente error y se denotará mediante el símbolo E. Que esto es muy común. Este E escrito de esa forma lo identificamos como error. Ejemplo, tenemos una regla y medimos el ancho de una hoja de papel. La medida es 22.5 centímetros. Miren, y se ha vuelto un estándar.
son, esto es aproximadamente 11 pulgadas, ¿no? Considerando de que 2.5 es una pulgada, 2,54. Pero para hacerlo más simple, dicen, ¿no? Es cuando en las impresoras dicen qué papel vas a utilizar, tú dices 11, este valor de su. Y ha hecho varía. ¿Cuál es el error absoluto con aquí? ¿No? La regla está dividida en intervalos de 1 milímetro. Toda regla está así. Esta puede ser una cota superior aceptable del error absoluto. Bien. El valor real debería estar comprendido en un intervalo entre 22.4 y 22.6. Esto significa que tendría 22 más menos 1 en centímetros. Entonces la medida sería 22.5 más menos 0,1. Y entonces, donde 0,1 es el error de la medida. Les invito, tomen la medida y están ahí del 22.5. El error relativo. El error relativo es el error le ha agregado el R y la sube. Es el siguiente entre el error y el valor medido. Y se lo puede expresar en un tanto por ciento. Esta forma de expresar el error es útil a la hora de comparar la calidad de dos medidas. Ejemplo, mire, medimos la distancia entre Warnes y Montero. El resultado es de 35 más menos 2 kilómetros. Este 2 kilómetros inclusive es alto. Luego medimos, pero es para que se hagan el ejercicio, luego medimos la longitud del agua, resultante 8 menos centímetros. ¿Cómo analizamos el error? ¿Qué lectura? ¿Qué lectura es mejor, joven? Voy a tener que preguntar. Saúl Fernando Queros, ¿qué dices? Tome sus cámaras. Yo gastándome y ustedes de vacaciones están. Y después les voy a preguntar y no van a saber. Es que como va a mandar la presentación ingeniero, les voy a revisar. Nada. Ramírez Vidal estaba durmiendo. Y los otros peor, todavía están ausentes. Estaba sin polera, Inge, me puse recién. Estoy haciendo. Pero los otros no aparecen. Salguero Romy. En el trabajo, ingeniero, estamos colgados en la escalera. Oye, es igual que el perico. Hay que buscarle, Ya, ingeniero. Hay que ya buscarle, salió, darle modo a la vida. pero colgando. Estás con cinturón de seguridad. Con todo, Inge, estamos aquí esperando que abran los permisos de trabajo, el SSMS, ¿Dónde estás trabajando? prestando servicios en Bol, ¿Dónde? Santa Cruz, con terciaria. Oh, eh, vos sabes que los trabajos de altura hay que tener
El arnés y el resorte. ¿Estás con el resorte? Arnés retráctil y cabo de vida. ¿Y tu resorte? Deberías tener un resorte. El cabo de vida y el arnés lo utiliza. Claro. Pero Y el hay retráctil no hay mayor golpe. es importantísimo, el cuidado, ¿no? Hay un accidente y estamos mal. A ver, ¿qué dice? Por eso te digo, estás colgado igual que el perico. ¿Lo conoces perezoso al perico? No, pues ustedes son, son hombres de la urbe, pero en la plaza principal había unos pericos. Y los pericos son unos animalitos que yo no sé si han desaparecido. Bueno, talaron los árboles, en fin, hicieron modificaciones. Ahora ya han crecido los árboles, pero en el momento que estábamos sin árboles prácticamente. Y entonces era un deleite ir a verlos a los pericos, porque el perezoso es un animalito que tiene uñas. Vos lo veías colgado de una uña hasta que se le ocurría salir. Y por eso decía, vos, me diste que está con ese y trabajando, haciendo un trabajo en altura, y estás como el perico, colgado. Eh, Han desaparecido. En el Urubó había mucho. Harán unos 12 años, no, 14, 15 años. Hubo un incendio miércoles, quemaron vivos. Y lo mismo debió ser en la Chiquitanía. Sería una especie en extinción. ¿Cómo era la cosa, Mario Salvatierra? Estábamos, mira, era que ingeniero, mi cámara de audio está mal, mi cámara, micrófono está mal. Wow, wow, choque toda Marco. Pucha, ya me lo han cambiado. A ver, volveremos pero quédense con las pantallas, por favor, de sus cámaras para que los puedan ver. Estábamos con este problema. Miren, el ejemplo, medimos la distancia de Güemes y Montero, resulta 35 más o menos 2 kilómetros. De repente le podrían poner inclusive 1 kilómetro. Luego medimos la longitud de una ola, pero el tema es 2 kilómetros con 2 metros para comparar. Cuantitativamente va a cambiar. Medimos la longitud del aula, resultando 8 más menos 20. ¿Cuál de las dos medidas es mejor? Esa era la pregunta, ¿no? ¿Qué dices, Vidal? Tenemos que utilizar el concepto del error relativo. ¿Qué era el error relativo? Era el error encontrado dividido la medición. Aquí el valor. Aquí el error es 2 dividido 35 y acá el error sería 2 dividido 8. Fíjense que si esto está medido en metros y esto en kilómetros, aquí hay un error del 25% y aquí el error está más o menos en 15%, sería 1 dividido 17.5. ¿Qué medida es mejor? El error relativo de la primera es 2 dividido 35 por 100, me da 5.7% de error relativo. En cambio, el segundo es 25%. Mis problemas con las unidades y la interpretación. Y principalmente
el concepto de utilizarlo, la teoría del error. Miren, aquí aparentemente mi sentido común me diría, oye, cuidado con esto, ¿no? Pero tengo que verificar. Por tanto, la primera medida es por a pesar de que la magnitud del error, la segunda medida es menor. Aquí estoy 2 metros, aquí estoy en 2 kilómetros. Errores accidentales son errores debido a causas imponderables que alteran en forma aleatoria las medidas. Se obtiene a partir de las características del sistema de medida, realizando medidas representativas junto con un tratamiento estadístico. Y este tratamiento estadístico ya viene incorporado para poder interpretarlo directamente en los instrumentos. A partir de las medidas registradas se debe calcular la desviación típica de las características constructivas del instrumento, versión D, para evaluar el error generado. El error, y esto ustedes meten las calculadoras en la computadora y lo obtienen. Ya directamente te da las computadoras, las científicas, te da la desviación típica y también la dispersión de un punto de muestras. El error de la medida se tomará como el máximo de estas dos cantidades. Y entonces el error va a ser el valor máximo de esta desviación y de la dispersión. Desviación típica. Y entonces esos datos estadísticos, ¿a dónde nos van a llevar? Nos van a llevar a que cuando vamos a hacer las encuestas famosas, nos tienen que llevar a elegir las menores dispersiones. Así de simple. Obtener un buen resultado de una medida, minimizando los efectos de los errores accidentales, es conveniente repetir la medida varias veces. ¿Cuántas veces? Con una no es suficiente, porque si tiene error no me sirve. Si tengo dos, una tiene un valor, la segunda tiene un valor, tampoco me sirve. Si tengo tres, ya, ¿sí? Pero de repente necesito más. ¿Qué está pasando? El instrumento, la persona, el método, ¿qué pasó? Y esto hay que tenerlo claro. El valor medido será el que tomaremos como resultado de la medida, ya que probablemente se acerque más al valor real. Cuantas más medidas efectúe, será mejor el valor medio. Pero tenemos más tiempo y esfuerzo que dedicar. No te cuesta la vida mediante. A partir de un cierto número de valores repetidos de la medida, ya no tiene sentido porque se va a repetir el mismo. Y entonces, ¿cuál es el número óptimo de la muestra? Para decidir, hay que realizar medidas iniciales. A partir de esta medida, se calcula la dispersión D. La dispersión de una medida La dispersión de esta medida es la diferencia entre el valor máximo y el mínimo dividido entre el valor medio en tanto por ciento. Es una formulita que ustedes la conocen. Bien, y entonces esa dispersión me va a decir en qué medida mis muestras van a ser tan objetivas que me van a permitir encontrar el error. Si la dispersión es mayor que 2%, es necesario realizar más medidas. Según una tabla. Mire, si la dispersión es menor de 2, con 3 medidas es suficiente. Pero si la dispersión está entre 2 y 8%, hay que realizar 6 medidas. Si la dispersión está entre el 8% y el 12%,
hay que realizar 15 medidas. Y si la dispersión es de 50 medidas y tratamiento está listo. Y entonces, ¿qué es lo que está pasando? Seguramente el instrumento que estoy trabajando está mal, está descalibrado. De repente, si es un sensor, de repente el sensor está suelto. ¡Wow! Y entonces, ¿qué sucede, por ejemplo, con un sensor que esté suelto? Vamos a pensar un sensor de vibración. El sensor de vibración va a tener dos settings, un setting de disparo y un setting de alarma. Dependiendo de dónde va a salir la alarma. Y entonces me tengo que preocupar. Y peor sería que me dé el disparo y que me pare el proceso. Uy, y toda la parada por protección no deja de ser traumática, jóvenes. No deja de ser traumática. Yo me río, pero ¿saben qué? Resulta paradójico, porque la gente no se da cuenta. Otra vez veo y vuelvo al tema del sentido común. ¿Qué pasó con el disparo? ¿Has probado tu instrumento? No, 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 ingeniero, pero ha salido por protección y está bien que trabaje. A ver, te voy a preguntar de nuevo. ¿Has ido a ver tu sensor? Porque clarito, me estás diciendo de que tienes en el cojinete A de generador o el cojinete B de turbina. ¿Has ido a ver cómo está? No. Bueno, anda a ver. Tienes dos problemas. O está suelto o está descalibrado. Si está descalibrado, saca y cambia. Porque es bastante complicado. Está en proceso de utilizarse ese sensor. Y llega un momento, jóvenes, que a veces deja de funcionar y no te avisan nada. Y cuando tiene que trabajar, no trabaja. Y eso es más peligroso aún. Por eso es que el instrumentista, cuando hay una parada, tiene que verificar la operación de los sensores y tiene que verificar el rango de trabajo. Y si es necesario, lo calibrará o si no, cambiará. Y resulta, porque ¿qué es lo que pasa? A ver, en un ciclo combinado, en una turbina de vapor hay que hacerle mantenimiento a las 40.000 horas, si no me equivoco. Eso significa 5 años. ¡Wow! O sea, va a parar en 5 años. A veces, inclusive, se dice, no, que continúa hasta los 40 años. Pero hay una válvula que trabaja cuando se produce un disparo de máquina y eso es muy eventual. O sea, pasaron 5 años desde que entró en servicio, pasaron otros 5 años más, 10 años. Y estás seguro, tienes la certeza de que esa válvula va a trabajar. Tienes que probar, tienes que probar. Por ejemplo, otro ejemplo les voy a dar. Las protecciones de las máquinas tienes por sobrecarga, sobretemperatura, que son fáciles porque sobrecarga cuando llegas a la potencia nominal y si sobrepasas vas a tener unos esfuerzos. ¿Qué es lo que pasa con la temperatura? Si una máquina tripea, sale, bota la carga y las otras tratan de agarrarla. Y en ese afán de agarrarla, hay sobretemperatura y también te puede decir, entonces es bien, bien, bien peligroso. Pero el problema de esto, ¿saben cuál es? Es de que si la máquina está con carga nominal y bota la carga por protección, la máquina va a tender a enlace a su velocidad.
Y cuando estás haciendo las pruebas, vas a, a pasar a límites de velocidad a tu máquina, la vas a acelerar, acelerar, acelerar. No, eso es la protección de espalda, la del resorte. Lo que vas a calibrar va a ser la protección electrónica. Y eso lo haces utilizando eh, una fuente y vas a ir inyectando voltaje y vas a verificar de que en determinado momento opera. Uno opera y la otra es lo estira un resorte. Wow. Pero mira, había respaldo, hay una protección primaria y una protección principal. O también le llaman protección secundaria. Por ejemplo, no sé si ustedes manejan las componentes simétricas. ¿Sí? Electricidad tenemos la componente directa, tenemos la componente inversa, que le denominamos secuencia negativa, y tenemos la componente de las corrientes homopolares. Resulta de que cuando están trabajando los generadores, la secuencia positiva, igual que la secuencia negativa, la componente derecha, igual a la componente inversa, está en equilibrio, ningún problema. Pero hay momentos que eso, por problemas de la red, no, no está equilibrado. La secuencia negativa no está equilibrada. Y entonces en determinadas condiciones, ¿cómo te puedes sacar la máquina? La otra, lo peor no es eso. Lo peor es que las corrientes homopolares, las que se están circulando por el neutro, son 3 veces las corrientes nominales. Y no le damos un pelo, y esto va para todos los eléctricos, no le damos la debida importancia, nos vale un pepino. Inclusive, todavía somos tan boludos, perdónenme la expresión, de que al neutro lo hago con un calibre menos que el de la fase ST. Ah, debería, como va a circular las corrientes homopolares, debería ser de un calibre mayor. O de repente hacer un buen cálculo, cuidado. Y los de tierra, uy, todavía tienen que ser mejor. Porque te dicen, no, la tierra no puede ser un conductor menor que un cero. Y entonces vas a la tabla y vas a encontrar los valores de los que estamos hablando. Ahí está, jóvenes. ¿Les enseñan o no les están enseñando bien? Entonces viene el insospechado, el inesperado, el famoso cortocircuito. Nadie lo quiere, pero cuando está presente hace estragos. Por mal dimensionamiento de los conductores, mal dimensionamiento del escalonamiento de protecciones, mal seteado el... ¡Wow! ¡Wow! Entonces, miren cómo los errores, a dónde nos puede llevar. Sí, nos va a llevar a condiciones de que evidentemente ahí están, y mientras no pasa nada, no pasa nada. Y eso lo vamos a ver al final de los sistemas de instrumentación segura. Porque tenemos que empezar a tomar conciencia de todas estas cosas que pueden destruir todo. Nos pueden destruir. Bueno, un cortocircuito. Entonces tienen que manejar muy bien el tema de protección. Si no es una, les podría decir, no es ningún mundo secreto. Tienen que manejar la protección de línea, la protección alimentaria, la protección de un transformador
y de un generador. Nada más. Y todo lo demás se repite. Todo se repite. O sea, entienden la protección de línea. Cualquier línea que vayan a ver la van a interpretar. Lo mismo sucede con los alimentadores, lo mismo sucede con el transformador, lo mismo sucede con el generador. Solamente que el tema del generador es bastante completo. Ahí está casi todas las protecciones. Y protección de línea que es un poco diferente. Es diferente conceptualmente, porque son los famosos relés de distancia. Y esas distancias son importantes. Bien, pues sigamos. Ya me han echado y ya me han sacado de la teoría del error. Bien, pero entonces miren, cuando tenemos una dispersión del 12%, wow, las medidas, ¿esto qué me está diciendo? Es caótico. Para mí, definitivamente, yo digo, tu sistema es caótico. Calculamos la desviación típica mediante esta formulita. Y entonces, la desviación, ya con la desviación, es el valor medio, el valor de cada medida al cuadrado, la sumatoria, y dividido n menos sobre n. Error debido al instrumento. Existen diferencias para evaluar los errores debido a instrumentos y sensores. Se debe distinguir entre instrumentos y sensores analógicos y digitales. Se puede estimar los errores a partir de las características técnicas de cada aparato. Los digitales, tengo 0,2%. Todo puede llegar al 1, 2%, que era lo que estábamos mirando con los estadísticos. Sin embargo, los estadísticos nos interesan. Las características técnicas del instrumento están en las características técnicas del instrumento están incluidos en las especificaciones del aparato sensor y están generalmente indicadas en el propio aparato. Pero el que te va a suministrar, el supply que le llaman, el suministrador del equipo, cuando compras, van a venir todos tus equipos con sus catálogos, con sus hojas técnicas, a la que denominamos un brochure. Y entonces allí es donde te vas a tener que refugiar, porque al rato que te falte un instrumento, y quieras comprar, no lo vas a encontrar. Y entonces, ¿qué vas a tener que hacer? Tienes que buscar en esa técnica y también hay algunos datos en los instrumentos, pero generalmente no está completo. Entonces, tienes que buscar la hoja del fabricante, sus especificaciones técnicas, para poder encontrar un elemento sustituto. Que seguro que de repente, por el gran desarrollo de la tecnología, ese sensor de repente no se valga más. Pero obviamente debe haber un equivalente. Si no lo tiene el fabricante, seguramente que van a haber otros fabricantes que van a poder competir. Porque están ahí en el mercado con protocolos abiertos hoy en día. Y es fácil encontrar los elementos sustitutos. Hasta hace, yo creo que un par de veces, íbamos y conseguíamos inclusive los transistores valentes. Hoy día ya no, porque con el chip ya te mataron. Y entonces lo que se hace es con el chip ver cómo podemos solucionar. ¡Wow! Ejemplo de la hoja de especificaciones técnicas de un multímetro digital. El modelo 3801A de Fluke. El error accidental que se comete en un instrumento digital es la suma del error de la precisión y el error de la lectura. Miren, el Fluke tengo este valor, 456 vatios de corriente continua. El error es un valor del valor leído en esta pantalla. No lo llego a visualizar, pero el error de precisión es de 1%. Wow.
La medida es 4,56. Aquí calculamos el 1%. 0,05 voltios. Estoy midiendo, perdón, no decía vatio, decía voltio. Y entonces, lo que estoy viendo aquí será 4,51 o 4,61. Ese rango. Y aquí estoy con 4,56. Causas del error de acción. Es posible conocer todas las causas del error. Sin embargo, es conveniente solo conocer las causas más importantes, de modo que permitan evaluar la magnitud de los errores más frecuentes. Las principales causas que producen el error son el instrumento, su construcción, debido al operador, que es el que va a tomar la lectura, debido a factores ambientales, temperaturas, presiones, por las alturas que está instalado el equipo, debido a la adherancia geométrica. Mira, ya va a ver la tolerancia geométrica. Cualquiera que sea la precisión del diseño de fabricación del instrumento, ellos siempre presentan imperfecciones. Con el paso del tiempo, tenemos que sumar otros factores que incrementen el error del instrumento. El error de diseño, fabricación, el error de alineación, en el caso del vernier está paralelo, de repente se aflojaba, porque no tienen cuidado. Error por desgaste del instrumento. Se debe realizar verificaciones periódicas y comprobar si se tiene dentro de las especificaciones. Las piezas son paralelas o producto de medir, tienen un desgaste. El error de posición y forma de los contactos. Procedimientos recomendados. Calcular la dispersión D, diferencia entre los extremos de las medidas realizadas. Si la dispersión es igual o menor que el error instrumental, dicho error va como error del conjunto de medidas. Si la dispersión es mayor que el error del instrumento, se calcula la tasa de dispersión, que es la dispersión relativa respecto a error en tanto por ciento. Tasa de dispersión. Bien. ¿Cuál entonces es el número de medidas adecuado para una observación estadística? El mínimo de medidas recomendadas es 3. Si hacemos una sola medida, cabe la duda si este resultado es el verdadero, y si hacemos 2 resultaría arbitrario seleccionar una de ellas. De valor seleccionado es un término medio exacto, o hay alguna medida que está dada por el error accidental y la otra. Son preguntas que te tienen que hacer, porque estábamos hablando de sentido común. Según el valor de la tasa de dispersión, elige el número de medidas a realizar. Ahora estamos mirando desde el punto de vista de la tasa de dispersión. Menor a 2, bastan 3 medidas. 6, 8, se toman 3 medidas. 8 a 15 se toman más 15. Otra vez se repite lo anterior. Estas están correctamente expresadas en las siguientes medidas. Están correctamente expresadas las siguientes medidas. 48.3 más menos. Wow. Dice. ¿Está bien este valor, esta medida? ¿Registro? Esto no es exagerado. 3.460 más menos 26,67 voltios. Este me quedaría 287.
28, 0,3. Acá 26, 67 sería prácticamente 27. Pero 27 en 3000 sí lo puedo hacer. Acá de repente no sé porque la medida esta es más chica. Vamos a ver esta otra. 48.3247 es milésimo, más o menos 10 voltios. Este 5 se me volvería 5 y este se me volvería 3. Y entonces 3, fíjense, 0,3 es casi igual que este 3. O sea, esto está mal. Esto debe de ser, por decir algo, 0,3 para trabajar con la centésima, no trabajar con la décima, por la magnitud. Esta otra. Esta podría ser 66 y esto podría ser 67. O sea, 3455.67 más o menos 30 voltios. Esto está de más, ¿no? La fracción. En este caso está de más. Porque 30 voltios no puedo compararlo con un décimo. Ni la centésima, peor con la milésima. 48 puntos, miren, es esto que estamos mirando acá. Ahora, vamos a analizar 0,303. Uy, la tolerancia es igual que la fracción. Por eso habíamos dicho que estaba mal, ¿no? En este caso habíamos dicho 4 se vuelve 7 nomás, 7 nos vuelve 88. Este se me vuelve 9, 29, puedo ponerlo a 0,3, que es lo que sucede acá. Pero acá mirándolo 48.3 más menos 0,3, ¿qué significa? De que la tolerancia es igual que la fracción. ¿Alguna pregunta sobre esto, jóvenes? Aquí había un tema que me ha quedado en mi memoria. Debido a factores ambientales. Debido al operador, debido a factores ambientales. Esto, debido a factores ambientales, me trae como consecuencia el tema de las temperaturas de invierno. Y hay que tener cuidado con aquello. Y debido a la tolerancia geométrica, debido a que está permanente años, está girando, inclusive, si ustedes lo ven, es una circunferencia perfecta, si no es y eso es más crítico todavía cuando tienen horas de operación. Y entonces, esos ejes hay que tener mucho cuidado porque no puedo venir y pegarle una cepillada. Porque si lo voy a cepillar, uy, ¿será que voy a conseguir cojinetes de sobremedida? Difícil. Entonces tengan cuidado cuando vayan a realizar una medida porque es posible de que van a encontrar diferencias. En el puño, le llamamos puño al eje, donde el eje está sentado en un cojinete. Y ese puño no tiene un desgaste uniforme. Entonces, cuidado cuando vayan a una medida. Y entonces, si se encuentran con dispersiones altas, quiere decir que tú has estado desgastado de una manera, no está desgastado de manera uniforme.
Y entonces, ¿qué tienes? No tienes una circunferencia, tienes un borde. Así es. Bien, jóvenes, ¿tienen alguna otra pregunta? Adelante, por favor. Bien, nos vemos entonces el jueves tempranito, ¿sí? 7:15 empezaremos y para las 9:15 más tardar haremos la siguiente presentación. Una vez de que terminemos esa presentación, les voy a enviar todo y después nos vamos a poner de acuerdo cómo vamos a seguir. Y a ratos me animo a ver el tema de unidades. Si tenemos tiempo, yo creo que lo voy a hacer, porque el beneficio es para usted. ¿Por qué quiero unidades? Porque quiero que vean qué es lo que está pasando con las normas y qué está pasando con las constantes, que después vamos a cargar los instrumentos para poder interpretar de la mejor manera posible nuestras medidas. Si no hay ninguna pregunta, los dejo en libertad. Nos vemos el jueves a las 7:15, por favor. Seamos puntuales. Ok. Listo, Nos ingeniero. vemos entonces. Sí, adelante. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Entonces nos vemos el jueves a las 7:15. ¿Sí? Bien. Hasta luego. Gracias.